y nos encomendamos a Yahweh, que Él sea el que a través de su Ruach HaKodesh, nos enseñe y nos instruya su Torah. Padre, te damos toda en este Yom Shabbat que nos concedes estar aquí una vez más. Saca maná fresco de tu Torah y alimenta nuestro espíritu, nuestro hombre interior. A través de tu palabra, a través de tu Torah, podamos ser edificados, instruidos, podamos ser fortalecidos. Danos revelación fresca, danos conocimiento, ir creciendo en sabiduría, en conocimiento, ir creciendo en las cosas profundas de tu Torah. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Yeshua HaMashiach. Declaro tu shalom, declaro en esta mañana tu fresca unción. En el nombre de Yeshua, todo cansancio lo reprendemos en el nombre de Yeshua. Y yo declaro tu barajot en este estudio, en esta mañana. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Muy bien, siéntense, amados. En Bereshit, capítulo 38. Bereshit, capítulo 38. Antes de que leamos ahí bueno, vamos a leerlo y luego le voy a explicar algo. Bereshit 38:27 dice la escritura, está en la escritura, Bereshit 38:27. Amén. Dice, y sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano, y la partera tomó y le ató un hilo escarlata a la mano, diciendo, este salió primero. Note bien, sacó la mano y le ataron un hilo rojo. Y la partera dijo, este salió primero. Pero he aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Se le adelantó su hermano, ¿se acuerda? Entonces ella dijo, ¿qué brecha tan grande te has abierto? Y le pusieron por nombre Fares, que quiere decir abrió brecha. Después salió su hermano, o sea, nació primero pero salió después, que tenía un hilo escarlata en la mano. Y le pusieron por nombre Sará. Pero es Será la pronunciación correcta. Ok, ahora, ya en otra ocasión hablamos de Fares. Nunca hablamos de Será. Y eso es lo que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar de ese segundo hijo que nació. El segundo hijo que nació con la hilo escarlata que tenía atado en la mano. Porque aunque nació después, fue el primero. Y por eso le dijo, ¿verdad? Ese hilo escarlata, aunque nació después, fue el primero. ¿Y por qué esto aplica a Yeshua, nuestro Mesías? Porque dice que él fue el segundo Adán. Aunque salió segundo, pero es el primero. Eso es una profecía que vamos a estudiar hoy y que va a estar muy interesante. Pero antes de eso, tenemos que recordar, como es una vez al mes que tenemos estos estudios, quiero recordar a usted la diferencia que hay en el hebreo, en el idioma hebreo, con todos los demás idiomas que hay en el mundo. Hay una diferencia muy, muy notable en ese idioma a todos los demás que existen en el mundo. Entonces podemos decir, ¿qué otro idioma se le asemeja o se le aparece al hebreo? Bueno, el arameo es igual, pues ahí sí estás. El arameo y el hebreo es lo mismo. Otra cosa. ¿Qué dijo? El árabe. Bueno, el árabe tiene ciertos significados, pero no sé, nada que ver con el hebreo. Bueno, lo que estoy tratando de decir es, no debemos de perder de vista nunca cuando estudiamos el hebreo para poder entender todo lo que estudiamos y saber por qué sacamos esas conclusiones y esas interpretaciones que damos. O sea, ¿de dónde saca usted eso? ¿Cómo es que lee esto y saca esa conclusión?
porque tenemos que entender qué lenguaje estamos leyendo, estudiando, para luego saber por qué le estamos dando ese significado y esa aplicación. Entonces, número uno, el hebreo tiene la letra en sí, la letra tiene significado. O sea, la letra siempre significa algo. Por ejemplo, ponemos la letra mem y entonces tiene su significado. ¿Qué significa la mem? Su significado, casa. Casa. Entonces, por ejemplo, en español, la letra M, ¿qué significa? M. En inglés la M es la M, en otros idiomas la M es la M. Entonces no tiene significado. Y en el hebreo, la diferencia es que en este idioma, toda letra, las 22 letras hebreas, que tiene 22 letras, ¿verdad? Vamos a poner aquí letras 22. Todas las 22 letras, ninguna carece de significado. Entonces, por ejemplo, si ponemos aquí la Aleph, ¿qué significa la Aleph? No, lo que significa la letra. Significa cabeza y por lo tanto, por eso significa principio, ¿verdad? Porque es cabeza. También significa autoridad, pero significa cabeza. Y más tremendo es cabeza de toro. Es lo que significa la Aleph. Y así sucesivamente. Otra letra, vamos a ver qué significa esta letra, que es la que conocemos como la Bet. ¿Qué significa? Bet. Casa. Casa. Casa es Bet. ¿Y por qué la Mem también significa casa? Porque aquí, más que casa, mejor deberíamos de ponerle, en lugar de casa, significa habitación. Por eso, Makom, Shalom, o Makom, que trae dos M's al principio y al final, habitación, algo así. Bueno, esa es una de las cosas que no debemos de perder de vista cuando estamos estudiando el hebreo. Otro principio, que ninguna de las 22 letras, todas tienen un valor numérico, ¿ok? Todas las 22 letras, cada letra tiene un valor numérico. Entonces, por ejemplo, en español, la L, ¿cuál es su valor numérico de la L? No tiene. ¿Cuál es el valor numérico de la A? Bueno, nomás porque es la primera que aparece en el alfabeto. Pero en el hebreo, cada letra tiene un valor numérico. Entonces, cuando estamos estudiando el hebreo, tenemos que estudiar estos tres principios. Número uno, lo que significa la letra. Número dos, su valor numérico. Y número tres, el simbolismo. El simbolismo. Por eso de las letras. Por eso aquí yo también a le puse que es casa. Porque el simbolismo de la letra Mem es casa. Porque simboliza una casa. El simbolismo. Entonces tiene las 22 letras tienen un significado. Las 22 letras tienen un valor numérico y las 22 letras tienen simbolismo. Le voy a poner un ejemplo. Hay un lenguaje que se parece mucho, o ¿cómo le explico? Que lo podemos comparar como cuando se está estudiando el hebreo. Y entonces, por ejemplo, uno mira esto y uno dice, ¿qué significa eso? Agua. Significa agua. Entonces, tiene un significado, pero tiene letras y números. Tiene letras y tiene números. O sea, y ahí en ese simple ejemplo H20, ahí nos está diciendo muchas cosas para el que conoce este estudio. El que conoce esto sabe perfectamente bien lo que esto significa. Significa que tiene, no, bueno, sí, significa agua, que vamos a poner que significa agua. Pero esto en sí, la fórmula esta, el código, eso es lo que yo le llamo a las letras hebreas, le llamo código. El código. ¿Ok? Código significa que tiene ¿qué? ¿Dos de qué? De hidrógeno y
1 de oxígeno. Ok, entonces cuando se estudia el hebreo es semejante a este tipo de lenguaje. Por ejemplo, cómo se escribe la fórmula de esta. ¿Qué quiere decir esto? A ver si lo puse bien, Isaí. Sal. ¿Cómo es? ¿N qué? ¿NA? What's NaCl? Ah, ya. Ok. Ya les dije lo que esto significa. ¿Eh? ¿Y qué significa? Pero ahora tiene su valor y tiene su significado. ¿Qué significa? Tiene cloro y tiene sodio. Que la N ¿qué representa? La Na significa sodio. Y la Cl, cloro. Bueno, ahí es que yo sé que no tengo ninguna excusa, pero cuando lo estaba estudiando en inglés, pero es lo mismo de todos modos. Ok, entonces cuando yo me estaba dando cuenta que esto es una manera de poder explicar de qué es estudiar el hebreo. El hebreo es algo similar o semejante a este tipo de lenguaje que tiene valor numérico, que tiene significado, que tiene simbolismos. Así como este ejemplo le acabo de poner, ese es el hebreo. El hebreo es eso. El hebreo es un código que tiene valor numérico y que tiene simbolismos y que tiene significados. ¿Estamos? Ok, esto es el hebreo. Y esto es importante que lo tengamos siempre presente cuando estudiamos el hebreo, porque de ahí depende las interpretaciones que le estamos dando a las palabras. De ahí depende el significado o la interpretación, mejor dicho, a lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, regresando al texto, habla aquí de un nacimiento de gemelos, pero la parte que me interesa aquí estudiar es del Será, que dice que le pusieron por nombre Será, pero cuando vamos a más adelante y leemos el verso 28, aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó la mano primero. La partera lo tomó, le ató un hilo escarlata, un hilo rojo en la mano, y entonces dijo, este salió primero. Esa palabra, este salió primero, en hebreo es la palabra bikur será. Y ahorita usted téngame paciencia porque quiero llegar voy a algo con esto. Bueno, usted sabe que después salió el segundo y dice que el hermano le dijo, hazte un lado, yo nazco primero, le abrió la brecha. ¿Se acuerda cuando hablamos del que abre la brecha? Y salió primero y le pusieron Fares, que significa el que abrió brecha. Eso ya lo estudiamos en otra ocasión, pero hoy vamos a estudiar al hermano que sacó la mano y luego la volvió a meter y nació después. Pero aunque nació después, pero fue el primero. ¿Me estoy explicando? Le dijo la partera, este salió primero, lo declaró primogénito. Pero en el nacimiento nació después, porque su hermano se le adelantó. ¿Y por qué esto representa a Yahshua? Porque dice que Yahshua es el segundo Adán. O sea, nació después que el primer Adán, pero más sin embargo, aunque nació después, es el primogénito. Entonces, esta palabra bikur será es lo que quiero estudiar con usted en este estudio. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 15.
Colosenses capítulo 1, verso 15. Y ahí nos va a hablar del Bikur Será. ¿Qué quiere decir Bikur Será? Primogénito. Pero significa primogénito. ¿Okay? Primogénito. La palabra génito o genes es la palabra será. Y ahorita vamos a estudiar un poquito más esto. Muy bien, ¿tiene Colosenses 1:15? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, ¿quién nació primero? ¿El primer Adán o el segundo Adán? Acuérdense, no, pero fíjense, el primer Adán sacó la mano, pero él la volvió a meter y luego salió el segundo Adán. Pero luego salió después el segundo Adán. O sea, dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visible e invisible, ya sea trono, dominio, poder, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿quién salió primero? ¿El primer Adán o el segundo Adán? El segundo Adán salió primero. Y ahí es donde no lo quiero confundir. El segundo Adán salió primero. Él es el primogénito. Y acuérdense que a Sará o a Será le dijeron, este nació primero cuando sacó la mano. Y le pusieron una señal. Pero luego metió la mano y dio oportunidad a que naciera o a que saliera el primer Adán, que nació primero. No, o ¿cómo les explico? Le dio la oportunidad de salir, de ser el primer hombre o el primer Adán, como hombre. Y luego acá la escritura dice que salió el primer Adán, pero que Yeshua es el segundo Adán. Y entonces, como Yeshua es el segundo Adán, nació después como hombre, porque aquí es donde está el asunto que quiero estudiar con usted, la manifestación de Yeshua como divino, como creador, como Elohim, y la manifestación de Yeshua como hombre. Y ahí está la diferencia. Muy bien, entonces hasta ahorita vamos bien. Acuérdense que este es un estudio. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que quiera que aclaremos, pues simplemente haga la pregunta porque este es un estudio, no estoy predicando. Así que hay libertad para que usted pueda interrumpirme. Amén. Seguimos leyendo, el verso 18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. Y Él es el principio, ¿y qué dice? El primogénito, ¿entre quién? Entre los muertos, a fin de que Él tenga la primacía. Porque así le agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Muy bien. Entonces, dice la escritura en Hebreos, quiero que vaya conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 1, verso 5. Hebreos 1, 5. Porque dice, ¿estamos en la lectura? Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para él. Ahí está la palabra clave donde dice, yo te he engendrado hoy. Esa palabra, yo te he engendrado hoy, inmediatamente es donde convierte a Yeshua en primogénito, porque fue engendrado. Yo te he engendrado hoy. Porque mire lo que dice en el verso 6. En el verso 6 lo explica. De nuevo, cuando trae, ¿qué dice? Al primogénito, ¿a dónde?
al mundo. ¿Qué dice? Adórenle todos los ángeles de Elohim. Cuando introduce al primogénito. Entonces, entender lo que es el primogénito en Yeshua. La única manera de entenderlo es profundizar un poco más en esto. Entonces dice, cuando introduce al primogénito, al primogénito, él dice, yo me convierto en padre y él será hijo para mí, pero en ese momento hay una palabra clave cuando introduce al primogénito, que ¿qué dice? Que hoy te he ¿qué? Engendrado. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo sucedió eso? ¿Cuándo? ¿Cómo sucedió eso? O sea, ¿cuál es ¿cómo le diré? El acto profético. No sé cómo decirle cuándo fue cuando esto se llevó a cabo. A lo mejor no me estoy dando bien a entender con la pregunta. Pero bueno, entonces vaya conmigo a Juan capítulo 1, verso 1. ¿Y qué dice? Usted ya debe de saber lo que dice Juan 1:1. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó con el verbo? Sí, pero ¿qué pasó con el verbo? Después el verbo se hizo. Ok, entonces cuando el verbo se manifiesta carne, ahí fue cuando fue engendrado. Dejó de ser espíritu y fue hombre. Porque dice, en el principio existía el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. En él estaba en el principio con Elohim. Todas las cosas fueron por medio de él. Sin él nada ha sido hecho. En él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Ahora brinque conmigo al verso 14, porque ahí está donde a mí me rompió la cabeza, me la partió en pedacitos. Dice, y el verbo ahí dice, ahí fue donde fue engendrado. Mi hijo eres tú, yo te engendro, y le llama en ese momento ¿qué? Primogénito. Que quiere decir el primero en su el primero en su género, o el primero de su clase, o la primer semilla de ese tipo. Eso es lo que significa primogénito. Será en semilla. La palabra será es cuando nace, brota una semilla, cuando nace o brota o nace un hijo, es la misma palabra en hebreo para decir alguien nació o brotó la semilla o dio la semilla, dio su primer flor, ¿no? O brotó. Esa es la palabra para decir será, y es la palabra que se traduce primogénito. Nació primero, lo primero que salió, el primer nacimiento, la primer semilla, el primer género, la primer generación. Todo esto significa será. ¿Y por qué primogénito? Porque ahí viene la palabra el primero en su clase. Vamos a poner entonces, ¿qué significa esto? Significa el primero en su clase. O sea, ¿qué quiere decir primero en su clase? Que por eso dice que al Padre le agradó que él fuera la primacía de todo. En otras palabras, todo lo que Yeshua hizo como carne, como hombre, como ser humano, todos los que le seguimos vamos a ser igual y vamos a atravesar por lo mismo. Él murió, vamos a morir. Él resucitó, vamos a resucitar. Él recibió cuerpo glorificado, vamos a recibir cuerpo glorificado. Él se sentó a la diestra, nos vamos a sentar a la diestra. Todo lo que a él le pasó, todo nos va a pasar a nosotros. Porque él es el primero. Pero al decir que él es el primero en esa clase, quiere decir que después le van a seguir más. Y van a ser igual y semejante a él. Por eso dice la escritura que seremos semejantes a él. Como él es, nosotros seremos también. Amén. Pero luego sucede algo en este verso, que ahí fue donde me rompió la cabeza. Sucedió algo en este versículo. Dice, y el verbo se hizo carne. ¿Y habitó entre quién? Entre los hombres. Entre nosotros, ok. Dice, pero luego dice que ya estando como entre los hombres,
ya siendo como primogénito, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí es donde yo dije, espérate, aquí ya no dice primogénito, aquí ya dice unigénito. ¿Y qué cosa es unigénito en hebreo? Yo quiero saber. Porque aquí dice, nosotros lo vimos como primogénito. Como primogénito era el primero que nació de su clase. O sea, como carne, como hombre, como ser humano. Pero entonces aquí declara, pero vimos su gloria, no como primogénito, sino como unigénito. Y entonces fui a buscar desde Génesis todas las palabras, a ver si me encontraba la palabra unigénito, y no la encontré. Solamente aquí es donde aparece por primera vez. Y entonces yo por eso dije que me reventó la cabeza, porque entonces dije, ya tengo un reto aquí. Y a mí me gustan esos retos. Y yo solito me los pongo, ¿eh? Me gusta ese reto. Y no descanso y no voy a comer y no voy a descansar hasta encontrar qué significa unigénito. Porque ahora, unigénito, no hermano, pues que aquí sí que es único en su clase, como primogénito el primero en su clase. Ah, ok, sí, amén. Pero no, es que esas respuestas sencillas yo no me conformo con ello. Yo quiero la profundidad del asunto, yo quiero investigar más, quiero meterme más. ¿Cuál es la diferencia? Si primogénito tiene mucho significado y es bien pesado, primogénito, ¿ah? ¿Verdad que sí? La palabra primogénito tiene mucho peso. Oh, imagínense qué cosa querrá decir unigénito. Ahora, entonces fíjese, cuando dice, bueno, el verbo se hizo carne y se manifestó como primogénito. En el momento que nace y el verbo se hace carne, en el momento que Yeshua, nuestro Mesías, es hombre de carne y hueso como nosotros, en ese momento él se convirtió en el primogénito. Pero aquí Juan dice que no lo vieron como primogénito, sino que lo vieron más allá y lo vieron como el unigénito del Padre. Y entonces, esto a mí me inquietó, me llamó la atención, me puse el reto, dije yo tengo que saber qué significa unigénito. Entonces, sin perder de vista lo que le expliqué yo que significa cuando estudiamos el hebreo, tenemos que ver, la palabra es Aleph será. Entonces aquí tenemos Bikur será y aquí tenemos Aleph será. ¿Qué significa Bikur será? Primogénito. ¿Y qué significa Aleph será? Qué inteligente es usted. ¿O qué atrevido es usted? Es que el hermano Chavita me está distrayendo aquí. Unigénito. Ok. Cuando yo fui a ver la palabra uni, porque tuve que, le digo, me fui a buscar en todo el Antiguo Testamento y no encontré la palabra unigénito. Esa no existe. En el Antiguo Testamento no existe tal cosa. No la existe. No la hay. Nada más existe en el Nuevo Testamento. Y entonces digo yo, ¿cómo saco qué significa unigénito? Yo ya sé lo que significa génito. Eso sí lo sé. Porque eso sí existe en el Antiguo Testamento cuando habla de primogénito o de la primogenitura. Pero la palabra uni, esa palabra no existe en el hebreo y no existe en el Antiguo Testamento. Y entonces fui a buscar la palabra uni. Y entonces esa palabra es griega y es latina. Y bueno, usted sabe que quiere decir uno, ¿eh? Uni o único, uno, que no hay otro, que es el único. Uni. También habla de una unidad. Habla de la
Ay, se me fue la palabra. Unidad. ¿Cómo se dice unidad en hebreo? Se me fue. ¿Ah? Ehad. Ehad. No, Ehad. No, es Ehad. A ver, estudiantes, ¿cómo se? Oh, sí, ok, Ehad, que quiere decir uno. Oh, sí, ok, ya. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Que Yahweh uno es. Ok, de ahí viene el asunto este de Yahweh uno es. Yo y el Padre, uno somos. Entonces encuentro que esta palabra, esto significa Aleph, y ahorita le voy a decir por qué Aleph, y significa Ehad, que quiere decir uno o unidad, o también quiere decir único. Nadie, o sea, aquí primogénito quiere decir el primero de muchos, pero aquí unigénito es el único. Ahí sí nadie se compara con él. No sé si me expliqué. Primogénito dice el primero de muchos. Él es el primero de muchos que van a ser igual a él. Pero unigénito es el único en su clase, el único en su género, el único. No hay otro más que él. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que vio Juan, o qué fue lo que vieron los discípulos en el verso 14 cuando dice: el verbo se hizo carne, habitó entre los hombres, pero estando en forma de hombre, vimos su gloria como la del unigénito del Padre? Entonces, ¿qué cosa significa unigénito del Padre? Porque ya dijimos que cuando el Padre lo introduce como verbo, Él dijo, cuando introduce al primogénito, adórenle a los ángeles, pero dice que lo engendra y lo introduce como primogénito. Pero ahora aquí ya no dice que es primogénito, ahora aquí dice que es unigénito del Padre. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Qué cosa quiere decir el unigénito del Padre? Porque es el primogénito del Padre y es el unigénito del Padre. Entonces, primogénito del Padre es que es el primero que fue creado para que después muchos le siguieran. Y vamos a ser semejantes a Él. Pero ¿qué cosa quiere decir unigénito del Padre? Unigénito del Padre. Bueno, quiere decir que es el único que salió del Padre y que nadie más en toda la historia va a salir del Padre como salió Yeshua, como unigénito. Por eso cuando le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta, Él dijo, ¿qué no has visto, no has entendido que yo y el Padre uno somos? Por eso esa palabra unigénito habla de la unidad que tiene Él con el Padre. Son únicos en su género. Ahí no hay más. Al Padre nadie lo vio jamás. ¿Quién lo dio a conocer? A ver, ahí le va la pregunta. Si usted me responde esto, le entendió ya la enseñanza. Al Padre nadie lo vio jamás. ¿Quién lo dio a conocer? ¿El unigénito o el primogénito? No, señor. El primogénito lo dio a conocer. Al Padre nadie lo vio jamás. Dice, pero Él lo dio a conocer. ¿Pero quién? ¿El primogénito o el unigénito? El primogénito lo dio a conocer. ¿Por qué el primogénito lo dio a conocer? Porque si Él se presenta como unigénito, entonces nadie lo hubiera visto, porque nosotros como carne y hueso, seres humanos que somos, nunca hubiéramos entendido. Porque ¿qué es Dios? Dios es espíritu. Y dice, por eso nadie lo ha visto jamás. Pero Él es la imagen. Bueno, ahí le di la palabra clave de Colosenses. Vamos a ver. Colosenses 1:15, eso ya lo leímos, pero quiero corroborar para confirmar que lo que le acabo de decir es así. Colosenses 1:15, ¿qué dice?
Colosenses 1:15 está la respuesta. Ahí está. Entonces, ¿quién lo dio a conocer? El primogénito. Pero ahora, lo interesante aquí es que ¿por qué Aleph será? Dijimos que será, ¿significa qué? ¿Qué significa será? Género, semilla, clase, será. Pero entonces aquí habla de un Aleph. Dice Aleph será. Entonces, ¿qué es Aleph? ¿Se acuerda que le dije al principio que debemos de entender las letras hebreas porque tiene su significado, tiene su valor numérico y tiene su simbolismo? Como simbolismo es cabeza. Como significado es autoridad o poder. Y su valor numérico es el 1. Ahora, esto está interesante porque otro principio que se me olvidó decirle cuando se estudia el hebreo, el cuarto principio es que toda palabra en hebreo, apúntelo ahí, se me olvidó decírselo, apúntelo ahí en los principios, le di 3 pero son 4, se me olvidó el cuarto. Cuando se está estudiando el hebreo, el cuarto principio para sacar conclusiones e interpretaciones correctas, el cuarto principio es que toda palabra, la primer letra es la base del significado de toda la palabra. No sé si me expliqué. La primer letra de la palabra es la base para el significado de toda la palabra. En otras palabras, la escritura empieza con Bereshit, que significa al principio creó, ¿verdad? Bereshit, al principio. Y entonces, si la primera letra del hebreo es la Aleph, ¿por qué la escritura empieza con la Bereshit o con la Bet, con la letra Bet? La letra Bet. ¿Por qué empieza con la letra Bet y no con la letra Aleph si es la primera letra? Porque entonces dicen los sabios y los estudiadores que la Aleph, Yeshua vino y dijo, yo soy la Aleph. ¿Se acuerda? Dijo, yo soy la Aleph y la Tav. ¿Sí? Que es la letra, la Tav. Yo soy la Aleph y la Tav. Que en español nos pusieron, yo soy el alfa y el omega, en griego. Pero Yeshua no era griego, entonces él no dijo eso. Así lo tradujeron cuando tradujeron la Biblia. Pero él dijo, yo soy la Aleph y la Tav, porque él era judío. ¿O usted está adorando a un Dios griego? A un Mesías griego. Entonces él no es alfa y omega porque no es griego. Él es Aleph Tav. Entonces, cuando él dijo, yo soy el principio y el fin, yo soy el Aleph y la Tav, con las 22 letras, dijo, yo soy el principio de las 22 letras y el fin de las 22 letras. Muy bien, yo soy el principio y el fin. Entonces, como era, ¿y cómo se le llama a las 22 letras? Bueno, sí, pero a las 22 letras se le llama verbo. El verbo de Dios son las 22 letras. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿con qué creó todas las cosas el creador? ¿Con qué lo creó? ¿Con qué creó las cosas? Con la palabra, con el verbo. Y dijo Dios, y fue hecho. Para decir hay que tener un lenguaje. Y dijo Dios, no lo pensó porque podía haber dicho, y pensó Dios. O vino Dios y hizo con las manos, dice, y dijo Dios. Entonces, al decir es que él usó un verbo, usó un lenguaje, usó palabras, usó letras. ¿Estamos? Ok, entonces lo que le estoy diciendo aquí es, Bikur será, quiere decir primogénito.
que quiere decir el primero en su clase, el primero en su género, el primero en su estilo, el primero en su clase. Eso es Bikur será, primogénito. Pero entonces viene Juan y dice, el verbo se hizo carne y luego vimos gloria del unigénito. Y aquí entramos en el punto porque dice, como Aleph será o como unigénito, número uno, ¿qué vieron? Vieron gloria. Número dos, ¿qué vieron? Vieron gracia. Número tres, ¿qué vieron? Verdad. Emet. Kavod. ¿Cómo se dice gracia en hebreo? No, eso es gracias. Toda es gracia. Hesbet y Emet. Kavod, Hesbet, Emet. Entonces, ya le dije el principio, ¿verdad? Le dije el principio de el cuarto principio del estudio del hebreo, que dijimos que la primera letra es la base del significado de la palabra. ¿Me entendió eso? La primera letra es la base del significado de la palabra. Por ejemplo, Bereshit es la palabra bet. Es la base de todo lo demás que va a decir esa palabra, de todo lo que va a significar esa palabra. Por eso le estaba ahí hablando del Aleph y la Tav y después me salí del tema ahí. Ok, entonces decíamos que Aleph será, que es un unigénito, al que vieron gloria, le vieron Kavod, Hesbet y Emet. Dice, vimos su Kavod, vimos su Ehet. Pero entonces dice que vieron, dice que le vieron Kavod, Hesbet y Emet. Vieron la gloria, la gracia y la verdad. ¿De qué? Vimos, a ver, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que vieron cuando vieron ya no a Yeshua como el primogénito, sino cuando vieron a Yeshua como unigénito? ¿Por qué le llamó unigénito? ¿Qué vieron en él que dijeron, este es el unigénito del Padre? ¿Y qué significa eso? Y entonces él lo dice, aquí lo dice, le vieron Kavod, Hesbet y Emet, le vieron gloria, gracia y verdad. Ok, pero dice, entonces, pero lo vieron y dijeron, esto ya no es normal, esto es más allá de lo humano. Esto ya no es, él no es primogénito, ahora ellos vieron unigénito. ¿Qué vieron? Eso es lo que a mí me trae, eso es lo que me rompió la cabeza. ¿Qué vieron en él para decir, o cuándo fue cuando lo vieron, mejor dicho? Porque dice, vimos su gloria. Pero ya no como primogénito, sino como unigénito. ¿Qué vieron? ¿Qué fue lo que se manifestó en ellos para ellos decir? Por eso cuando le preguntaron, muéstranos al Padre, Yeshua se molestó y dice, ¿cómo muéstranos al Padre? ¿Qué no sabes todavía que yo y el Padre uno somos? Esto está tremendo. Vieron que Él era el Padre, unigénito del Padre. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir será? Primero en su clase, el único en su clase. Bueno, el primero en su clase, acá es el único en su clase. Entonces, cuando estudiamos la palabra Aleph y la palabra Ehad, Ehad quiere decir unidad, único. Yo y el Padre uno somos. Por eso dice el Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Escucha Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es. Yeshua vino y dijo, yo y el Padre somos uno. Y entonces, ¿de dónde salió lo de que son tres? ¿Quién sabe? Pero aquí está hablando de esta unidad. Por eso, al decir que Él es unigénito, o sea, quita todo totalmente
le borra la doctrina de la Trinidad. Totalmente. Porque es unigénito. Entonces, vamos a ver. Estoy tratando de no emocionarme tanto y no brincarme de los puntos que quiero ver. Hasta ahorita vamos bien con el asunto de esto. Bueno, vamos a ver. Quiero hablarle de unos textos, unos versículos que habla de este punto. ¿Cuándo fue cuando ellos vieron esto? Yo pregunté, Señor, ¿cuándo vieron esto? ¿Cuándo ellos lo vieron? Porque lo vieron para decir y vimos su gloria. Entonces me llevó a Mateo capítulo 17. ¿Se acuerda el gran famoso transfiguración? Vamos a ver. Mateo 17. 6 días después, Yeshua tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Estamos en Mateo 17:1. Verso 2. Ahora, fíjese bien, Yeshua tomó ¿a quién? A Pedro. ¿A quién más? A Jacob, que ese fue el que después le cambiaron por nombre de Santiago, ¿verdad? Pero eso es Jacob, es el mismo que le llaman Santiago. ¿Y a quién más? A Juan, su hermano. ¿Y sabe quién fue el que escribió? ¿Quién fue el que dijo, vimos la gloria del unigénito? Fue Juan. Okay. Aquí Juan está presente cuando Yeshua se los lleva al monte. Verso 2. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí que se le apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Yeshua, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, hacemos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa cubrió y una voz que salió diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Qué cosa mirarían y oyeron para caer sobre sus rostros con gran temor? Entonces se las acercó Yeshua tocándole, le dijo, levántense, no teman. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie sino a Yeshua solo. Mientras descendían del monte, Yeshua les ordenó diciendo, no le comentes a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los hombres. Entonces, ¿por qué Yeshua quiso mantener esto en secreto y dijo, no se lo comenten a nadie? Porque él lo quiso y dijo hasta dónde se iba a manifestar esto. Esa verdad, esa visión, esa revelación, ¿hasta cuándo tenía que darse a conocer? Después de la resurrección. Esto a mí me voló la cabeza, porque entonces quiere decir que los hombres en la tierra no podían verlo como el unigénito, tenían que verlo como el primogénito, no como el unigénito. Pero ¿por qué a ellos? Entonces dice, el verbo se hizo carne, pero luego vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vieron en él algo que es imposible humanamente hablando. Cuando se transfiguró delante de ellos y ellos lo vieron resplandeciente, lo vieron como Elohim. Lo vieron como si estuvieran viendo a Dios. Por eso él dijo, lo vimos como unigénito. Hubo otro pasaje donde lo vieron, donde se manifestó como unigénito. Ellos están en el barco, viene el viento, los empuja. Yeshua está despidiendo a la gente. Y después Yeshua va caminando sobre el mar hacia ellos. Ellos no lo reconocen. Piensan que es un espíritu, un fantasma, dice, ¿verdad? Y no lo reconocen. Él dijo, no teman, yo soy. En ese momento, ¿qué vieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Vieron al primogénito o al unigénito? Ese es el punto que quiero marcar ahora. El punto aquí es
es cuando la palabra Aleph, entonces lo que le iba a decir, Aleph representa cabeza, representa autoridad y su valor numérico es 1. Por eso el 1 tiene que ver con el Ejad. Ejad quiere decir 1, unidad. También quiere decir que es único en su género. No hay otro como él, nadie. ¿Por qué? Porque él es Elohim. Entonces, cuando vieron su Kavod y vieron su Jezbet y vieron su Emet, fíjese bien, cuando los discípulos lo ven transfigurado, cuando los discípulos lo ven caminando sobre el mar, cuando los discípulos lo miraban como unigénito del Padre, le miraban, dice que lo miraban lleno, y fíjese que aquí está lo interesante, lo miraban lleno ¿de qué? De gloria, de gracia y de verdad. Entonces, cuando nosotros veamos realmente, cuando nosotros experimentamos la presencia de Dios, Dios con nosotros, el poder y toda su manifestación, ¿qué es lo que se debe de manifestar? Esto, gloria, gracia y verdad. Gloria, la gracia es lleno de favor, lleno de misericordia. Gloria, gracia y verdad. Kavod, Jezbet, Emet. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita antes de continuar? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, lo dejé más confundido de lo que estaba o lo entendió muy bien. ¿Cómo estamos? ¿No hay preguntas? ¿Quedó claro? Aleluya. Qué bueno, hermano. Entonces quiere decir que yo sí, sí le expliqué bien entonces. Ok, amados. Esto es lo que yo quería traer hoy en esta enseñanza de hebreo. Es que cuando estudiamos el hebreo, podemos sacar la conclusión de lo que es la diferencia entre primogénito y unigénito. Si no se estudia a la luz del hebreo, no podemos sacar, al menos que alguien diga, eso yo ya me lo sabía, hermano. La diferencia de unigénito y primogénito. El segundo Adán nace, pero cuando le ven, y aquí es la parte que me gustó a mí, es que lo ven como el unigénito del Padre, como el primero, como la autoridad, como el uno, no hay otro, Él es uno con el Padre. El Padre y Él son uno. Por eso dice que, pero fíjese, vamos a ver con cuidado eso que acabamos de leer. Cuando se transfiguró, mire lo que dice, ¿qué le vieron? El rostro resplandeció como el sol. Las vestiduras se volvieron blancas, como dice, como la luz, sus vestiduras y su rostro. ¿Qué fue lo que vieron ahí? Lo vieron como no ya como el primogénito, sino lo vieron como el unigénito. Entonces, vamos a ver unos versos más, ya para ir terminando, en donde es ¿en dónde más menciona la escritura en unigénito? Juan 1:18. Vaya conmigo a Juan. Como primogénito en la tierra es el verbo hecho carne. Es Yeshua el hombre. Es el hombre carne y hueso. Pero como unigénito, mire lo que dice Juan 1:18. Dice, nadie ha visto a Dios jamás. ¿Pero qué dice? ¿Cómo dice tu Biblia? No, aquí mi Biblia no dice unigénito hijo, dice el unigénito Dios. Ok, mira, ven, porque no, para que veas que aquí cómo dice. Dice el unigénito. No está bien, es que está bien. Quiere decir entonces que el Hijo y el Hijo es Dios, y Dios es uno, y Dios es Dios, y el Hijo es el Hijo.
bota otra vez más el asunto de la Trinidad. Muy bien. Verso 18, ¿lo tiene? Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Elohim. El unigénito Elohim, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Pero no dice primogénito. El unigénito Hijo, ¿que dónde está? Bueno, entonces, ¿cómo está en el seno del Padre? ¿O está acá o está allá? No, como primogénito está aquí, pero como unigénito nunca se separó del Padre. Nunca se separó del Padre como unigénito. Por eso dice, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Estamos? ¿Se acuerda ese texto famoso que todos, con el que todos iniciamos, el que nos debemos de aprender de memoria y cuando evangelizamos? ¿Cuál es? Juan 3:16. Ese es el versículo que usamos para evangelizar y es nuestro texto base con ese, ¿verdad? Todos iniciamos con ese. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a estudiar Juan 3:16. Ahí no dice primogénito, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dio entonces? Estamos en Juan, ¿qué? Ok, léalo, alguien por favor léalo, pero léalo bien. Léalo despacito, nadie lo está carrerando. Al menos que ya se quiere ir a desayunar. Ok, ahora vamos a retroceder. ¿Qué fue lo que dio? ¿Qué fue lo que dio? ¿Qué fue lo que dio? Ay, no, usted ya se me fue por otro. Dice, muy bien, ahora sí yo ya entendí lo que significa de tal manera amó Dios al mundo. Porque ¿qué fue lo que dio? No dio a su hijo. Porque si usted dice dio a su hijo, ya perdió el enfoque de lo que estamos estudiando. Si me dice dio al primogénito, perdió el enfoque de lo que estamos hablando. ¿Qué dio? ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Quién dijo el mismo? Eso, se dio él mismo. Eso es lo que significa de tal manera amó Dios al mundo que él mismo se dio. Amén, déselo fuerte a él. El mismo, por eso ahí no habló, la Biblia no se equivoca. Ahí podía haber dicho el primogénito, pero no, puso unigénito. Acuérdense que cuando estamos hablando, bueno, es que aquí no lo puse, pero cuando estamos hablando aquí del, esto es unigénito y dice que este es el Padre. El mismo Elohim. Por eso esta versión dice el Hijo unigénito, pero acá esta versión dice el unigénito Dios. El unigénito Dios, dice esta versión. El unigénito Dios. Porque de tal manera, entonces usted nunca se ha preguntado hasta ahorita qué significa porque de tal manera. ¿Qué quiere decir de tal manera? Amó Dios al mundo. Ahora, nunca usted se había puesto a pensar o a analizar este versículo que es el famoso, favorito de todos los cristianos evangélicos pentecostés. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a quién. Que dio a quién, dice, dio al unigénito.
Y Juan dice que cuando vieron al unigénito, ¿qué fue lo que vieron? La Kavod, la Jezbed y el Emed. Y vimos la gloria del unigénito del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que se dio a sí mismo. Esa es la grandeza del amor de nuestro Elohim. Es que eso es el verdadero amor. ¿Qué es amor? Yo les dije la otra vez, ¿qué es amor? ¿Qué es el verdadero amor? El que da. Amar es dar, sí, así de simple, así de sencillo. El que da, punto, y se acabó. ¿Qué es amor? Dar. Yo amo a mis hijos, por eso les doy, aunque estoy enojado con ellos. ¿Aló? ¿Qué es lo contrario al amor? El no dar, exacto. Si amor es dar, entonces ¿qué no es amar? Es no dar. Pero ¿por qué se le llama al contrario al amor egoísmo? Porque en lugar de dar, siempre quiero para mí. Quiero para mí. Está el yo, el mí, el denme a mí, encuéntrenme a mí, ayúdenme a mí, solo busco en mí, en yo solo quiero para mí y no doy. Y eso fue lo que le pasó a Satanás antes de ser diablo, ¿verdad? La idea, el mandamiento era que recibiera y diera, pero de repente recibió y ya no quiso dar. Recibió y no quiso dar. Se quiso quedar con él y quiso ser semejante al Altísimo y se quedó con lo que le dieron y no lo quiso dar. Se volvió egoísta y le nació el parásito y se volvió diablo y Satanás. Muy bien, pero ese no es el tema de hoy, ¿verdad? Juan ahí mismo brinque al verso 18. Ahí mismo donde estamos, verso 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído. Óigame, fíjese, qué tremendo, amado. Creer en el primogénito o no creer en el primogénito no tiene tan graves consecuencias. Léalo con cuidado. Vamos a ver otra vez. ¿Qué dice el verso 18? Y acuérdate que está hablando del unigénito. Porque no ha creído en el nombre del unigénito. Ah, caray, espérate, entonces quiere decir que el unigénito tiene nombre. Entonces quiere decir que el unigénito tiene nombre. Y no hay otro nombre. Y fíjese, es el nombre del unigénito. ¿Qué quiere decir cuando yo entonces invoco y declaro y le canto y declaro en el nombre del unigénito? ¿Qué estoy manifestando? ¿Qué estoy declarando? Kavod, Yesbed y Emed. Gloria, gracia y verdad. Fíjese qué tan severo es. Si no crees en el primogénito, bueno, tus consecuencias tendrás. Pero si rechazas al nombre del unigénito, entonces hay condenación. Si no crees en el nombre del unigénito, hay condenación. Y le llamó ¿qué? Unigénito. Le llamó el nombre del unigénito. ¿Quiere ver más o ahí le paramos? Primera de Juan, capítulo 4. Y ahora sí le voy aquí con estos versículos le voy a confirmar lo que le acabo de decir. Vamos a leer del 9 al 11. Primera de Juan 4 del 9 al 11.
En esto se manifestó el amor de Dios. Diga, se manifestó. En nosotros. En que Dios ha enviado a su Hijo, ¿qué? Yo lo que quiero que noten la diferencia entre primogénito y unigénito. Porque primogénito, ¿qué dijimos que era? Era Yeshua hecho carne. El verbo hecho carne es Yeshua como hombre, como carne y hueso. Pero ¿qué es unigénito? Ya como unigénito, ya estamos hablando que es más profundo que primogénito. Exactamente, es otra manera de ponerlo. Es la esencia pura de lo que es Elohim. Muy bien, entonces dice, ¿en qué se manifestó el amor de Dios en nosotros? En que Elohim, Dios, ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Entonces, ¿por medio de quién hay vida? Del unigénito. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. ¿Qué es amor? El que da. El verdadero amor es dar. Por eso más bienaventurado es dar que recibir. Con razón Dios ama al dador alegre. Porque el que da ama. En esto, verso 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Verso 11, amados, fíjense bien lo que dice verso 11. Amados, dice, si Elohim nos amó así, ¿qué dice? Entonces, ¿quieres que se manifieste en ti la gloria, la gracia y la verdad? ¿En dónde termina todo el asunto? ¿En dónde termina? En el amor. En el amor. Pero aquí el verso 9, entonces Juan empezó a usar mucho la palabra unigénito. Juan fue el que usó la palabra unigénito. Lo usó en el Evangelio de Juan, lo usó en Primera de Juan y lo usó en otros. Pero fue Juan el que dijo, yo vi la gloria del unigénito. Y Juan manifiesta a Yeshua no como el primogénito, sino como el unigénito. Cuando introduce al primogénito y el Padre dice, yo te he engendrado hoy, y introduce al primogénito al mundo, todos los ángeles adoran al primogénito. Pero entonces ya como el verbo hecho carne, como hombre, como Yeshua carne y hueso, se manifiesta a sus discípulos como unigénito, ya no como primogénito. Entonces yo le dije a usted al principio que la primera letra o la letra, la Aleph será, significa que Él es la autoridad, la cabeza, el primero, el único, representa el uno. Y la Aleph representa ¿a quién? ¿A quién representa la letra Aleph? A Elohim. ¿Se acuerda el ejercicio que hicimos la otra vez? Le dijimos que la letra Aleph tiene tres letras en sí. Esta es la Wab y esta es la Yud y esta es la Yud. Tiene tres letras. Yud, Yud y Vab. Y tiene valor numérico. ¿Se acuerda que le dije? ¿Qué valor numérico tiene la Yud? Esta es la letra Yud.
¿Qué valor numérico tiene la Yud? 10. ¿Qué valor numérico tiene la Vav? 6. ¿Y qué valor numérico tiene la otra Yud? 10. Da un total de 26. Ahora, así, Yud, Hey, Vav, Hey. Ahí dice, ¿qué dice ahí en español? Yahweh. El nombre del Padre, Yahweh. ¿Qué valor numérico tiene la Yud? 10. ¿Y la Hey? 5. ¿Y la Vav? 6. ¿Y la Hey? 5. ¿Cuánto da? Usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho tiene que ver. Por eso la Aleph siempre tiene que ver con Elohim. La Aleph siempre tiene que ver con Elohim. Aleph siempre tiene que ver con el Creador. Aleph, por eso Yeshua dijo, yo soy la Aleph. Yo soy la Aleph. Yo soy el primero. El primero, la Aleph representa el primero, representa el uno, representa la cabeza, representa el Rosh, representa el que va enfrente, el único, el primero. Y cuando vamos al valor numérico, yo le dije a usted que en el hebreo tiene mucho que ver el valor numérico. Tiene que ver para darle sus interpretaciones. Entonces, la letra Aleph en sí sola tiene 3 letras que da un valor numérico de 26. Las letras del nombre de Yahweh, el nombre del Padre que es Yahweh, da también un valor numérico de 26. Por eso Aleph siempre está relacionado con Yahweh. Aleph siempre está relacionado con Yahweh. Y entonces aquí dice Aleph será, que significa unigénito. Entonces, ¿qué quiere decir? Conclusión. ¿Qué quiere decir o cuál es la diferencia entre primogénito y unigénito? Y ya, concluimos y terminamos. La diferencia entre unigénito y primogénito. La palabra para decir primogénito es bikur será, que quiere decir primicias. De ahí viene ¿se acuerdan de la fiesta de las primicias? ¿Cómo se dice la fiesta de las primicias en hebreo? No, Yom Kippur es otra cosa. Bikurim. La fiesta de las primicias, Bikurim, Bikur, por eso viene la palabra Bikur. Bikur será, que quiere decir el primero, las primicias, el primero en su clase. Él va a ser la primacía de todo, así como él, como sangre y carne, nosotros le vamos a seguir igual. Vamos a ser igual o somos igual que él. Amén. Pero como unigénito, como Aleph será, ahí la cosa ya cambia. Como Aleph será, ¿qué quiere decir eso? Aleph será unigénito. Quiere decir, el único en su clase, el único en su género, no hay otro. ¿Y por qué no puede haber otro? Sí, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Único, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? No, ¿de quién estamos hablando? Cuando decimos ¿de quién estamos hablando? De Yahweh. ¿Y quién es Yahweh? Elohim, Padre, Dios, ok. Por eso no puede haber otro, porque hay un solo Dios. No puede haber dos dioses. Hay uno solo. Bueno, yo sé que a veces esto se complica un poquito, pero ahí lo vamos a dejar porque creo que el mensaje, lo que quería transmitir creo que quedó, ¿no? Al menos que tenga una pregunta alguien. ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Sí. No le alcanzo a oír. Claro.
Ok, eso dice el comentario de su Biblia. Ese es un comentario. Y bueno, sí, está lícito ese comentario, es lícito. Y hasta cierta forma, claro que sí, el carácter de Dios nosotros lo debemos de tener. Pero aquí nosotros profundizamos más. Nosotros estamos hablando en esencia, si Él es la esencia pura del Padre, nosotros para allá vamos. Pero llegar a ese punto mientras que estamos en esta carne no podemos llegar. Pero esa es pero como carácter sí. Por ejemplo, Dios es amor, nosotros debemos, pues ahí lo dice, ¿no? También debemos de ser amor. ¿Qué otra cosa carácter de Dios? ¿Qué otra cosa manifiesta? Perdón, bueno, nosotros debemos de perdonar. La gracia, andar en la verdad. Entonces, en ese sentido, como carácter, sí, claro, es. Pues claro, pero la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo se manifiesta? Nosotros podemos manifestarla así, ¿cuándo? Ok, ok. Ajá, pero bueno, a lo mejor la pregunta no es esa. Voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo manifiesto yo esa luz, mejor dicho? O sea, ¿cuándo es cuando yo empiezo a manifestar esa luz? Déjeme ponérselo de otra manera. ¿Qué necesito recibir para manifestar esa luz? Sí, o sea, su gloria. Pero ¿qué es lo que le llamamos gloria? Amén. Pero cuando estamos en un culto, por ejemplo, y decimos, siento su presencia. Entonces, para responder a la pregunta, Yahweh es luz, Él está lleno de su gloria. Yo tengo que estar en su presencia y luego salirme un poco de su presencia para que los hombres vean en mí que yo acabo de estar en la presencia de Dios. Y si tú alcanzas a ver en mí esa luz, esa gloria, esa presencia, es porque yo he estado en la presencia. He estado en la presencia. Es como Moisés cuando subió al monte a recibir las tablas y luego dice que regresó y su rostro resplandecía. Tanto que se tuvo que poner un velo porque acá los que estaban acá afuera no podían resistir la gloria que estaba sobre Moisés. Entonces, sí, podemos manifestar nosotros la gloria del unigénito. Nosotros nunca vamos a ser unigénito, Él es unigénito. Pero podemos manifestar, que es la pregunta que está haciendo, ¿podemos manifestar su gloria, su luz, su presencia, su carácter? Claro que sí. Pues de eso se trata. Se trata de entender que si Él es el unigénito, entonces yo estando con Él voy a manifestar lo que Él es. Claro que no en su mismo nivel, sino en otro nivel más bajo, por la razón que estamos acá, ¿verdad? Y luego podemos estar aquí en un culto muy glorioso, en donde la gloria de Dios se manifiesta muy, muy bonito, pero llegando a casa le pido un café a mi esposa y mi esposa me dice, sírvetelo tú, y entonces ya nos enojamos. Entonces, ¿qué pasó ahí con el unigénito? Entonces, mi hermana, para responderle a su pregunta, sí podemos, pero en muy baja escala, porque mientras que estemos todavía en esta carne cochina, seguimos regándola. Y el único que no la regó fue Yeshua. Pero nosotros sí. Ahorita puede llegar a casa y meterse en un pleito con su marido y ahí se le fue la gloria. Y ahí se le fue la gloria. Pero de eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Pero aquí no estamos hablando de nosotros. Aquí estamos hablando de Yeshua. Pero si hablamos de nosotros, pues obviamente sí podemos llegar a esto, pero a muy baja escala. Por eso es único Él. Aquí nadie más se puede comparar. Como primogénito sí, pero como unigénito no. Amén. Bueno, si no hay más, amados, vamos a dar por terminada la enseñanza de hoy. Bueno, nos ponemos de pie entonces y oramos. ¿Cuánto dan gracias a Yahweh por su palabra? Amén. Bueno, despídenos en oración. Abba, te damos gracias, bendito Yeshua.
sea de bendición y de edificación para tu pueblo, Señor, y que lo podamos poner por obra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Así quedamos despedidos, amados. Shalom. Y nos despedimos de la televisión. Shalom.